Sí, mucho verlos ustedes, estar aquí. Conformemente el coro, están yendo a sus lugares de asiento. Es una pieza muy bonita, un número muy bonito, una canción muy linda, muy inspiradora. Como estamos aquí, es bueno ver a todos ustedes que están aquí en la fiesta de Panama City Beach. Antes en la fiesta estábamos en Walnut Creek, que es un lugar pequeño para la fiesta. Tenía 160, 175 personas en la fiesta allá. Está bueno estar con ellos. Donde quiera que usted esté con el pueblo de Dios, es un placer absoluto, es un placer estar aquí con todos ustedes. No hemos estado aquí por un buen tiempo en Panamá, en Panama City Beach para la fiesta, pero es una fiesta que a muchos les gusta. Como miramos aquí, los veo a ustedes, donde estuvimos durante la fiesta al principio, me doy cuenta en este servicio estamos frente a Dios. Hay muchos otros que están aquí con nosotros en este momento. A través de los Estados Unidos, en las diferentes zonas de tiempo, los servicios van a poder tocar, y en México, en Sudamérica, y en diferentes partes también. El resto del mundo va a escuchar este mensaje. Usted y yo somos parte, más allá en esta fiesta mañana. Es muy maravilloso estar frente a Dios. Es algo maravilloso estar aquí juntos. Como escucho los himnos, escucho el coro cantando, todos estamos aquí. Nos damos cuenta, todos estamos frente a Dios y puedo imaginarme cómo Dios está complacido con su fe, dedicación y su compromiso de estar aquí cada día de la fiesta. La fiesta, y con Dios nos ha dado el conocimiento de cuál es su plan, es mucho más allá de lo que podemos y ni siquiera imaginar en nuestras vidas. Solamente por su Espíritu Santo, por su bondad y misericordia y el llamado que nos ha dado, tenemos la oportunidad de conocer y el propósito y significado en la vida. Esperemos que nunca nos olvidemos esto. Como el señor Broch dijo, tome recuerdos de todos los servicios, de todos los sermones. Dios nos da eso. Nuestra fe, nuestro compromiso crece con cada cosa pequeña que hacemos para honrarlo a Él. Estamos aquí en esta fiesta cada sábado y estar frente a Dios cuando nos manda, vivir nuestras vidas 24 horas al día, 7 días a la semana para Él, y nos da gloria, y eso es porque estamos aquí. Estamos aquí a la fiesta, tenemos por supuesto el tiempo cuando Jesucristo va a regresar, pensamos con el tiempo cuando va a haber paz y gozo y todas esas buenas cosas que hablamos, y todas esas cosas muy importantes, un tiempo para mirar esas cosas. Ellos van a pasar con seguridad, tan seguro que como estamos aquí en este lugar y no están escuchando este mensaje alrededor del mundo, esto va a pasar con seguridad. Pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer en esta vida. Como Dios trabaja con nosotros, Dios nos prepara para que podamos ser parte de ese tiempo. Es bueno pensar, es bueno saber, pero este es nuestro tiempo de preparación porque Dios tiene algo en mente para usted, para mí. Y este es nuestro tiempo para permitirle que nos preparemos. Y lo hace eso individualmente, pero también lo hace como su iglesia, como su pueblo también. Así que como estamos todos juntos, me gustaría comenzar unos versículos fundamentales para este mensaje. Vayamos a Jesucristo aquí, las palabras de Jesucristo. Vayamos al Evangelio de Juan. Vemos aquí las palabras como Él estaba a punto de completar su misión en la tierra, dar su vida como sacrificio por nosotros, que nuestros pecados sean perdonados y la esperanza de vida eterna si lo seguimos a Él, como Él nos ha dado. Y le estaba dando estas palabras a sus discípulos en ese tiempo, y sus discípulos, nosotros somos sus discípulos hoy día también, debemos recordar, debe estar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Juan 17, versículo 17, está hablando aquí un grupo de discípulos que estaban con Él en esa noche de la Pascua, antes que lo arrestaron, y después dio su vida al día siguiente por nosotros, y les dice esto: santificaos en tu verdad, como está orando a Dios, santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así, los que Dios ha llamado a toda su iglesia, la iglesia de Dios, el pueblo que Dios ha llamado, que ha respondido a esa llamada, que se han arrepentido genuinamente de sus pecados, que se han volteado, se han sido bautizados, se les han puesto las manos. Dios dice: apártalos, están separados de este mundo, son tu pueblo, el pueblo de Dios. Sepáralos por tu verdad. Y tú y yo
hemos sido separados por la verdad. Es tan imperativo que sepamos la verdad, que esté constantemente en la verdad y entendiendo lo que creemos. No sin permitir que otros pensamientos, que otras ideas de este mundo vengan y nos quiten esa verdad, porque Dios nos ha dado la verdad, nos da Deuteronomio 12. No añadas a esa verdad, tampoco quites de esa verdad. Haz y vive su vida exactamente de la forma como yo digo. Y nos da los detalles. No tenemos que adivinar cuál es lo que está escrito aquí en la Biblia de frente a nosotros. Apártalos por la verdad. Versículo 19 dice, repite otra vez más, y dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, Jesucristo dijo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesucristo ha sido separado por la verdad también. Los judíos de ese tiempo sabían los días santos, sabían del sábado, la Biblia, pero habían hecho cosas diferentes que Dios les había dicho. Jesucristo vino a mostrar el camino de vida, a hacer la vida. Él es la verdad, que debemos seguirle a Él y seguir lo que Él dice. La verdadera iglesia de Dios, los verdaderos cristianos, son apartados porque saben la verdad. Es diferente de los cristianos, de las iglesias de este mundo enseñan. Ellos no tienen la verdad, saben quién es Jesucristo. Ellos no enseñan la verdad. La verdad, la iglesia de Dios vive por la verdad, enseña la verdad y está separada de este mundo como Dios trabaja con nosotros por la verdad. Si vamos ahora, vayamos al versículo 21. Jesucristo habla de la unidad que Él espera, que quiere y que va a proveer el Espíritu en nosotros para hacernos uno. Versículo 21 dice, para que todos sean uno, hablando de cada uno de nosotros que Dios ha llamado, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, dice Jesucristo, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste a la gloria. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. En unidad. Así que esa es nuestra meta de ser santos, de ser perfectos y sin culpa, para que convirtamos más y más como Dios es, más y más como Jesucristo, para que sean hechos perfectos en uno y que el mundo sepa que tú me has apartado y me has amado como me has amado a mí. Versículo 25. Oh Padre Santo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Y lo haré conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así vemos la verdad, vemos unidad, conocemos la verdad, nos une juntos, el Espíritu Santo de Dios nos une, pero también vemos esta palabra amor, que ellos tienen que tener el amor. Voy a declarar el amor con cual me amaste, para que también esté en ellos, y yo en ellos. La verdad y el amor. Ahora vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pablo expande este concepto. Los discípulos estaban escuchando a Jesucristo orar. Estas palabras fueron escritas para ellos y para nosotros. Como vemos que Dios, cuál es la voluntad de Dios, lo que nosotros hemos compartido, cómo nosotros crecemos, cómo somos santificados, las cosas que Dios nos da. Como Pablo, muchos años después, ha aprendido estas cosas. El apóstol Pablo también dice, aquí en Efesios 4, vamos aquí en versículo 12, veamos lo que Pablo dice, hacer cómo Dios ha separado su iglesia, el entrenamiento, las personas que él quiere llamado. La iglesia de este mundo. Versículo 11, dice, como la iglesia, Él es el que empezó la iglesia, el que lo organiza, la cabeza de la iglesia. Está hablando de Jesucristo, buscamos cuál es su voluntad. Todos podemos orar individualmente y colectivamente que estamos haciendo su voluntad, estamos buscando su voluntad. Pero aquí dice, todo es para que los santos fueran equipados para la obra de servicio. La obra de servicio.
para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Venimos aquí para crecer, venimos aquí para ser más fortalecidos en el camino de vida que nos ha dado. Venimos aquí para crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a un varón perfecto. Estas son las metas que Él pone para nosotros, que tiene para nosotros, como nos llama y nos da las herramientas para terminar estas. Si las usamos, si estamos comprometidos y dedicados, y no perdemos de vista de nuestro llamado, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, versículo 14 dice, para que no seamos niños y todos parecemos santificados en la verdad, conocen la verdad. No están mirando por verdad, donde añadir de fuera este mundo, pero Dios nos dice cuál es la verdad. Dios nos dice cómo adorarlo, cómo amarlo. El versículo 15 dice, pero hablando la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor. Hablando realmente, cuando ve aquí el griego original, es hablando, viviendo la verdad, haciendo la verdad. Están viviendo la verdad en el estado de amor. Viviendo en el estado de amor. La verdad y amor, como Jesucristo dijo, la verdad y amor va a marcar a su iglesia. Pero viviendo en amor, van a crecer en todas las cosas a Él, hacia Jesucristo, que es la cabeza, Jesucristo. El versículo 16 dice, ese versículo que veo cumplido, no solamente en América, en las congregaciones que yo pastoreé, pero alrededor del mundo, como vemos que Dios trabaja, Él provee todo lo que necesitamos. Cualquier persona tiene algo que puede contribuir a la iglesia conforme la iglesia crece. En lo que Dios quiere, cada persona individualmente tiene un plan y cada persona tiene una parte en ese plan. Solo tenemos que decir que Dios nos deje crecer, que nos dirige lo que Él quiere que nosotros aprendamos, porque Él sabe exactamente lo que necesitamos. Cuando Jesucristo venga aquí a la tierra, el mundo, como nosotros entendemos, enseñado el mundo de la verdad de Dios, ese milenio crea en la verdad que Dios quiere también. Así que tenemos verdad, tenemos esta palabra en inglés dice amor, que Jesucristo habló. Y Pablo también habló. Vayamos a Juan 13. Vayamos ahora a lo que dice Juan 13, lo que Jesucristo dijo aquí. Conforme empezó el tiempo de la Pascua aquí, y empezó a hablar a sus discípulos, como los prepara a ellos, lo que va a ocurrir el resto de sus vidas y cuál va a ser su llamado. En Juan 13, versículo 34 dice esto. Un mandamiento nuevo os doy, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y repite en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois, por esto, todos conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un nuevo mandamiento que Él nos da, un nuevo mandamiento te doy a ti, que ames unos a otros, que améis unos a otros, que os améis. Este nuevo mandamiento que Jesucristo dio no reemplazó los 10 mandamientos. Vivimos por esos mandamientos, vivimos por ese camino de vida. Más tarde, en esta tarde dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero para ti, iglesia de Dios, discípulos en el Nuevo Testamento, te doy este nuevo mandamiento. Amaos unos a otros. Y esa palabra amor significa, es esa palabra griega agape. Una palabra muy importante para nosotros entender y pensar acerca de esa palabra y definir. Porque Dios dice, este es tu mandamiento, eso es lo que vas a hacer. Si quieres ser mi discípulo, agape,
agape unos a otros. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es lo que significa esa palabra? Es muy importante comprender que algunas veces podemos perder de vista el significado. El mundo no entiende lo que significa agape. No puede ser una iglesia cristiana en el mundo. Ellos no pueden definir lo que significa agape. No puede ir a la concordancia de Strong's y definir lo que significa agape. No puede ir al diccionario en inglés y qué es lo que significa. No puede encontrar la definición de agape en ningún lugar, excepto en un lugar. Y esto es en la Biblia. Y es en la Biblia. Esas son las palabras de Jesucristo. Solamente Él, Jesucristo, puede definir lo que significa agape. Y hoy día, porque Jesucristo nos dio ese mandamiento, vamos a hablar acerca de la palabra agape, vamos a usar esas palabras y definir cómo Jesucristo tuvo la intención cuando nos dio esto. Antes que haga esto, hablemos un poquito acerca de esta palabra amor. Porque tenemos la palabra de King James, tenemos el versículo de la Biblia y muchas traducciones de la Biblia que han sido traducidos en el idioma inglés o español, pero el original, el manuscrito, estaba en griego koine. Y el griego koine, como los lingüistas, es el lenguaje más expresivo que existe en la tierra. Tiene muchos detalles. Si usted dice en griego koine, sabía exactamente lo que te quiere decir. Pero el inglés no es tan detallado. El idioma inglés combina cosas en una palabra que algunas veces nos puede confundir. Una de esas palabras es amor. Quiero darles aquí un ejemplo, unas definiciones de lo que el amor del diccionario en inglés. Y usted puede ver cómo esto varía, cómo usamos la palabra amor, como hablamos hasta. Una de estas es que amor es un sentimiento de afecto y interés por otros o de una amistad cercana. Puede decir a un amigo, un hermano, hermana o padre y madre, te quiero. Es una buena. Lo mismo, la misma palabra amor puede representar un sentimiento aquí en el diccionario afectivo o interés por otro o atracción sexual y deseo. La misma palabra, dos cosas diferentes. Si digo yo quiero a mi esposa, y le digo, es muy diferente lo que digo que a mí me quiere a un amigo, o como cuando digo te quiero a un amigo. Usted tiene que tener contexto. ¿Qué significa esta palabra amor? ¿Qué significa cuando dice te quiero a ti o te quiero usted tiene que conocer el contexto. La tercera definición. Un sentimiento de devoción o adoración hacia Dios o hacia un Dios, de afecto o interés por Dios o un Dios hacia la humanidad. Podemos decir, yo quiero a Dios, o Dios me quiere, o me ama, Jesucristo me quiere. Es un eslogan, un dicho que decimos todo el tiempo, lo vemos en diferentes lugares. La misma palabra amor tiene que ser el contexto. ¿Qué significa? Y el cuarto es algo emocional hacia algo, es algo que nos aferramos. Por ejemplo, puede querer a sus mascotas. Cualquier cosa que nosotros tengamos en la ficción, me gusta ese programa de televisión, me gusta esa cosa en mi casa. La misma palabra amor, pero tiene muchos significados. Tiene que saber cuál es el contexto. En contraste, en el griego koine, no tenía que conocer el contexto. Si usted dice 4 palabras en el griego koine, usted entendería exactamente lo que la persona está diciendo. Una de esas palabras, storge, por ejemplo, esa palabra significa un amor para una familia. Usted ama a su hijo, a su padre y madre, hermano, hermana, tíos y tías. Un amor natural que ocurriría en todas las personas, con todas las personas. No tiene nada malo, es un buen amor, un tipo de amor interesante. La palabra storge nunca aparece en la Biblia, pero es una palabra muy conocida en griego koine, porque es un amor natural que tiene que tener por todos los seres queridos. Las palabras griegas storge, la familia, el amor de confraternidad en la familia, podría tener algo diferente, completamente diferente. Si pone una A al principio, significa sin, eistorgos, a estorgo. Si es así, eso significaría
sin amor. La preposición a no ama a los familiares. Solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, una vez en 2 Timoteo 3:3, cuando habla acerca de todas estas cosas, las personas, del tiempo del fin. Uno de ellos es sin afecto natural. Ahí se usa la palabra storge. En el tiempo del fin, algunas personas ni siquiera van a odiar a sus familiares. Algunos van a matar a sus familiares sin ese natural amor, la experiencia de amor a las personas y sus familias. Es difícil de imaginar, ustedes han visto en la televisión o en las noticias en las cuales las familiares realmente dejan de amarse unos a otros. Una familia, es una de las palabras, storge. Otra palabra es filio. Puede usar un sustantivo, un adjetivo. Filio es amor fraternal. Amor fraternal es un amor que yo diría, por ejemplo, mi mejor amigo, amo a mi mejor amigo, amo a ella, o amo a mi compañero de trabajo, a mis miembros de la iglesia, a mis hermanos y hermanas en la iglesia. Es un afecto fraternal. Lo mira eso con afecto. Es algo muy bueno. Todos tenemos, todos experimentamos esto en nuestras vidas. Deberíamos experimentar esto. La tercera palabra es eros. Eros. Ese es el amor maternal, es la atracción sexual o el amor erótico. Filia y filio, él lo habla, encuentra en la Biblia eso con frecuencia, pero encontramos estas palabras en la Biblia. Y la tercera palabra es eros. Es el amor entre un esposo y esposa. En las personas que finalizan en un matrimonio, la atracción está ahí. Y todos estamos, es parte de la experiencia humana, es parte de lo que Dios nos ha creado. Y no tiene nada de malo de estos tipos de amor, no hay nada malo con estos tipos de amor, pero hay ciertas similaridades entre estos amores, este tipos de amor y agape. Las similaridades que no se encuentran en agape. Veamos ahora esos 3 tipos de amor: amor fraternal, de amigos, miembros de la iglesia, nuestros compañeros de trabajo, etc. Y eros, el amor entre un hombre y una mujer en un matrimonio, por ejemplo. Hay cosas comunes acerca de ellos. Es interesante cuando los ve. Uno de ellos es en común. Todas las 3 palabras tienen emociones y sentimientos y atracciones para la mayor parte. No tiene nada de malo. No hay nada malo de eso, con el hecho de que nosotros estamos atraídos a otra persona, que tenemos interés común con otros, encontramos algo en común. No tiene nada de malo con la emoción. Dios nos ha creado así. Las emociones son buenas y cada uno de estos amores, storge, eros y filio, tienen eso en común. Son las cosas que hacen que el mundo funcione, que la vida es interesante y une a las personas. Forma ese segundo, el segundo común. Cada persona en el mundo, cada persona es capaz de sentir o de tener este amor sin o con el Espíritu Santo de Dios. Cada persona es parte como Dios ha creado los seres humanos. Usted no necesita el Espíritu Santo de Dios para tener amigos, no tiene que tener el Espíritu Santo de Dios para amar a sus familiares o para enamorarse de alguien y casarse. Es parte de la experiencia humana. No tiene nada de malo de esto. Tercero, todos esos amores, esos 3 tipos de amor que hemos hablado, ellos pueden llevar a actos de servicio o hacia otros y pueden ser cosas buenas para otros. Tal vez incluso negarse a mí mismo. A mi esposa le gusta esto. Si mi esposa le gusta eso, yo quiero hacer esto porque quiero complacerla. O tal vez mi amigo tiene un interés. Así que veo esto que él o ella va a estar interesado, voy a comprarlo, le voy a dar a ellos. Estoy pensando en ellos, queremos complacerlos. Y es algo bueno, eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Son actos de servicio, hechos externos de amor. No tiene nada de malo. Pero todos esos 3 tipos de amor, estos 3 tipos, tienen una base en uno mismo. La base, el fundamento es uno mismo. Usted está atraído, la parte de tu familia, algo en común, tiene interés en común, ven cosas de la misma forma que yo veo. Hay algo común, hay una unión común, o simplemente te llevas bien con la personalidad,
congeniamos con otros. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. O en Juan, estamos en Juan. Juan 15, vamos a Juan 15, versículo 19. Jesucristo usa esta palabra filia. Juan 15, 19, está hablando de discípulos. Como vemos aquí el patrón, los versículos principios. Usted va a ser santificado por la verdad. Va a ser marcado y va a ser conocido por el agape que tiene por nosotros. El versículo 15 aquí de Juan, versículo 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo de filia, aquí, porque tú eres como ellos. Si tú eres del mundo, ellos el mundo te va a gustar, o te van a gustar. Ese es un amor humano. Cuando estás santificado por la verdad, como estás separado, porque ustedes no son parte del mundo, porque Dios nos ha llamado para sacarnos del mundo. Entonces el mundo no nos va a gustar, no nos van a gustar. Jesucristo tenía un amor que expresaba ese agape, y el mundo lo odió a Jesucristo, porque no era parte del mundo. Aquí un punto interesante aquí es el mundo va a hablar su mismo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí en versículo 19 de Juan 15. Así que son cosas positivas, hay algo negativo porque está basado en nosotros mismos, lo que a nosotros nos gusta, lo que estamos atraídos, etc. Otra cosa acerca de estos tres tipos de amor: todos pueden terminar, todos pueden ser rotos, pueden acabarse y todos pueden fallar. Esos tres tipos de amor. ¿Cuántas personas conocemos fuera de la iglesia, tal vez en la iglesia, que algún tiempo todos estaban en eros, se amaban unos a otros, y pasar el resto de su vida juntos, pero ahora ya no están juntos? Algún momento eros paró, dejó de existir. Ese amor puede ser roto, ese tipo de amor puede ser roto. También con filio, ¿cuántas personas, incluso en el mundo ahora, usted ve el clima político que tenemos aquí en América con odio? Como veo Twitter a veces y veo lo que está ahí, veo personas que completamente rompen amistades de largo tiempo porque tienen diferentes ideas políticas. Entonces, ahora ya no quiero saber nada contigo porque no las amistades se rompen por razones políticas. Otras razones también puede terminar. Ese tipo de amor también puede terminar. Storgate puede terminar, tristemente. Como sabemos, en un miembro de una familia que simplemente no va a hablar al resto de la familia. Y por el resto de sus vidas tal vez no quiere nada que ver con mi familia. O sea, todos esos tipos de amor pueden terminar. Todos pueden fallar. Todos esos tipos de amor pueden terminar. No tiene nada de malo con eso, pero ellos pueden terminar. Algo más, una cosa más acerca de estos tipos de amor. Pueden ser añadidos unos a otros. Usted puede tener filia entre un hombre y una mujer. Y pueden ser amigos. Me gusta estar cerca de la persona. Tal vez no hay atracción física o eros, pero ¿usted conoce a alguien, mi esposa y yo, en esa categoría? De pronto, eros está allí. Y usted puede añadir eros a filia porque esa unión está aquí. Entonces creces a su esposa o esposa en ese estado porque se puede añadir ese tipo de amor. Y eso hace una unión que dura por toda la vida. Usted puede añadir storge a filia, a otro tipo de amor. Usted puede tener un amigo que es tan cercano a ti que es como si fuera un miembro de la familia. Así que la Biblia incluso habla acerca de filius storgus, porque eso combinan estos dos tipos de amor. Puede estar tan cercano a alguien, lo ves común, como vemos aquí en Romanos. Vayamos a Romanos 12, versículo 10. Romanos 12, versículo 10.
Versículo 10. Pablo aquí hablando a la iglesia, exhortándolos cómo vivir con nosotros. Dice aquí, versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos unos a los otros. La afección es filius turgus. Aquí vemos, son como miembros de la familia. Usted y yo somos como miembros de la familia, somos parte de la misma iglesia. Todos tenemos esa unión común, todos estamos unidos por la verdad la cual vivimos. Y el agape, que debe unirnos unos a otros, como Jesucristo dijo, es un mandamiento para que hagamos eso nosotros. Te puedes tener todas estas cosas, todos esos tipos de amor, experimentamos, son cosas buenas, Dios los creó. Pero tienen eso algo común, uno de ellos es, pueden fallar. Solamente hay una palabra griega que se traduce amor al inglés que no puede fallar. Y no debe fallar. Y si estás aplicando y entendiendo lo que el mandamiento de Jesucristo a la iglesia es, y nunca va a fallar. Y eso es agape. Esa palabra es agape. En el Nuevo Testamento, la palabra amor en inglés, 320 veces. 263 veces que usted ve amor en el Nuevo Testamento, es la palabra griega agape. Como Jesucristo nos enseña lo que este amor significa, que debemos tener, este amor que debemos tener. Y la diferencia en este tipo de amor y otros 3 tipos de amor que son parte de nuestra existencia también. Veamos ahora esas cosas que Jesucristo dijo. Vayamos aquí con sus palabras, en Juan 21, versículo 15. Juan 21, versículo 15. Un pasaje aquí muy conocido entre Jesucristo y Pedro. Después que Jesucristo fue resucitado, él estaba trabajando con los discípulos antes que él ascendió al cielo y antes al día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue dado a las personas que estaban reunidas ahí. Juan 21:15 dice, vemos aquí que Jesucristo empieza a explicar, a darles a conocer a los discípulos la diferencia entre agape y filio. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesucristo dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas? Aquí, ¿me agape más que estos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahí usó filio, tú sabes que te filio. Jesucristo dijo, ¿tú me agape? ¿Me amas? Y Pedro dijo, sí, yo te filio. Sí, te quiero, filio, pero usó filio. Tengo esa afinidad, te veo como un hermano, te quiero. Jesucristo continúa aquí y le preguntó la segunda vez, la misma pregunta. ¿Me amas? ¿Tú me agapas? Y Pedro dice lo mismo. Sí, yo filio. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Esta palabra agape está en el lenguaje griego, existió antes de Jesucristo. Estaba en la tierra y Jesucristo usó esta palabra, pero fue diferente. Incluso si lee los lingüistas, agape, ¿qué realmente significa esa palabra agape? ¿Cómo define agape? Hay una definición que puede encontrar en algún lugar lo que significa agape. Alguien puso la palabra agape en la inteligencia artificial. ¿Qué significa agape? Y regresó y dijo, Jesucristo puso un nuevo significado a la palabra agape que no se encuentra en ningún lugar. Un nuevo significado en el Nuevo Testamento. Y su mandamiento que usted y yo, él puso el significado, asignó el significado. Nadie más. Él mandó, él nos dijo lo que significa y nosotros lo aprendemos. Y hay una sola forma que podemos aprender. Cuando Pedro, voy aquí, por ejemplo, voy a explicar lo que está ocurriendo en esta conversación. Agape.
¿Qué significa agape? Y sí, yo te quiero, yo sí te quiero, decía Pedro. Y así Jesucristo le pregunta una vez más. Y la tercera vez Jesucristo dice, Pedro, dice, Filio, sí, sabes que Filio, te quiero, Padre, me amas. Pero hay cosas que Pedro tenía que aprender acerca de esa palabra agape, que Jesucristo le había dicho en Juan 17, antes que fuera crucificado, un nuevo mandamiento te he dado, que tú me agape unos a otros, porque yo te agape primero a ti. Pedro emprendió a través del resto de su vida, y veamos aquí, vemos a sus epístolas, 23 años después, vemos aquí como Pedro, para entender, veamos, segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Aquí empieza a mostrar lo que significa caminar con Dios. Y aquí nos pone en este punto cómo podemos progresar en el entendimiento de la voluntad de Dios. Continuamente estamos aprendiendo, conforme hay cosas que tenemos que aprender acerca del camino de vida de Dios. Hay cosas que tenemos que sobreponer y para convertirnos como Jesucristo. Tenemos que vencer, esa es la meta. Ser perfectos, eso es la meta. Si vamos a tener esa palabra de aquí, segunda de Pedro 1:5, Pedro dice aquí, también por esta razón, con toda diligencia, cualquier cosa que hagas, por esa razón, con toda diligencia, añada su fe, virtud, añadir fe a vuestra virtud. Si usted cree en Jesucristo, conviértete como Él. Como dice, me amas, guarda mis mandamientos. Añada a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento. El estándar moral por el cual vivimos, añade conocimiento. Viene de la verdad, leyendo la palabra de Dios, entendiendo cuál es su plan y cuál es su voluntad. Y luego añade al conocimiento dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Nos da la fortaleza del Espíritu Santo de escoger la verdad, hacer lo correcto, en vez de escoger lo que es naturalmente para nosotros. Eso incluye elecciones que hemos hecho en las formas como agape unos a otros. Dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y el afecto personal, amor, agape, una vez más. El resultado final, a la vida, entender agape. Finalmente entendemos aquí agape. Conoce qué significa agape, conviértete en eso. No pasa instantáneamente cuando estamos bautizados. No pasa instantáneamente cuando Dios nos da su Espíritu Santo. La oportunidad está ahí de crecer y desarrollar ese fruto. Pero eso no pasa. Vayamos ahora al libro de Tito. Pablo habla aquí en Tito, en versículo 2. Titos capítulo 2, versículo 2, aquí unas instrucciones a un joven, a los jóvenes, a las jovencitas, cómo están creciendo en la vida. Estamos aprendiendo estas cosas, la experiencia que tenemos de aprender el camino de vida de Dios. Y podemos ser un beneficio a aquellos que son jóvenes en la fe o en la edad, o son más jóvenes que nosotros, para darles a entender cómo son las cosas van. Y Dios tuvo la intención que esto ocurra, parte de las enseñanzas de la experiencia. En Titos 2, capítulo 2, versículo 2, como Pablo aquí está instruyendo a Tito que los ancianos sean aquí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor agape y en paciencia. Los ancianos deberían haber aprendido agape si están siguiendo a Dios. Vayamos ahora a versículo 6 y vemos aquí a los jóvenes, hablando de los jóvenes, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. En la enseñanza mostrando integridad, verdad a la verdad, viviendo la verdad, comprometido con la verdad, seriedad, palabra sana e irreprochable,
de modo que el adversario no se avergüence y que no tenga nada de mal que decir de vosotros. Por alguna razón la palabra agape no aparece aquí para los jóvenes, para los hombres jóvenes. Todas estas cosas, hablando de la vida cristiana, todas esas cosas, guardar los mandamientos, tener buenas obras, asegurarnos de que estamos viviendo por el camino de vida de Dios, escogiendo lo que es correcto, no solamente como el mundo va, mirando a la Biblia por la verdad. Su palabra es verdad, entendiendo que somos santificados por esa verdad. Todas esas cosas están ahí. Pero ¿hay una razón acaso? ¿Acaso hay una razón que agape no está aquí? Porque agape toma tiempo de desarrollar. Nosotros crecemos en la iglesia y el conocimiento de Jesucristo y crecemos en agape. Y la definición de agape la construimos de la Biblia. He escrito aquí de la concordancia de Strong's. Usted no puede ir a ningún lugar y encontrar una definición de agape. En ningún lugar. En la concordancia. Veamos aquí lo que dice aquí, lo que Strong dice aquí como su definición de agape, por ejemplo. Amor fraternal, afección, buena voluntad, amor, benevolencia. Todas son muy buenas palabras. Pero no me dicen lo que yo ya sé acerca de lo que significa la palabra de amor. No me da la profundidad que Jesucristo dijo. Te doy un nuevo mandamiento. Ya tenemos filia, storge y eros. Es parte de la experiencia humana. ¿Qué es este nuevo mandamiento? Veamos ahora, comencemos la definición de agape como Jesucristo nos ha dado a nosotros. El primer punto es agape es una meta. Es una meta a la cual tenemos que seguir. No pasa instantáneamente, como la perfección no pasa instantáneamente. Es algo que tenemos que poco a poco, por toda nuestra vida. Vayamos ahora a la epístola 1 de Juan 3. 1 de Juan, las mismas palabras que Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, como yo te he amado, o usando la palabra agape. 40, 50 años después, él ha aprendido acerca de esto, y él dice algo interesante, algo muy profundo aquí, 1 de Juan 4. 1 de Juan 4, versículo 7. Algunas de las cosas, es que definición, ¿qué significa agape que usted y yo tenemos que estar creciendo? 1 de Juan 4, versículo 7. Cada vez que leemos la palabra amor, la palabra agape aquí, voy a usar agape. Espero que, me hubiera gustado que los traductores hubieran traducido la palabra, tampoco los traductores sabían, en esta versión ponen amor. Entendían algo diferente acerca de agape, que este es otro tipo de amor. Porque dice la palabra caridad, por ejemplo. Caridad realmente no cubre, de tratar o bien intentar, algo diferente acerca de esta palabra aquí, esa palabra agape. Versículo 7. Amados, agape unos a otros, porque agape es de Dios. Todo el que agape es nacido de Dios y conoce a Dios. Es que interesante, cada vez que agape es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no agape no ha conocido a Dios, porque Dios es agape. Es quien es Él. Lo dice aquí después, también en 1 4. Él es agape, Dios es agape. Si somos sus discípulos, tenemos nuestro propósito para convertirnos como Él es Él. Si Dios es agape, si Jesucristo es agape, ¿qué nos da entonces a nosotros? Convertirnos también agape. No solamente en palabra, no como definición, pero en su corazón, como Dios, el Padre Jesucristo. Versículo 9. En esto se mostró el agape de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto es agape. Consiste el amor, no que nosotros no hayamos agape a Dios, sino que Él nos agape a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros. Agape si Dios nos ama, agape, así que debemos también nosotros agape unos a otros. Así que
vemos aquí que Dios es agape, tenemos que convertirnos como Él es. Segundo punto. En versículo 12, Juan dice, nadie ha visto a Dios en ningún momento. Si agape unos a otros, si lo que significa agape, si nos amamos unos a otros, si agape unos a otros, Dios habita en nosotros. Y su agape ha sido perfeccionado en nosotros, su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Cuando alguien está perfeccionado en nosotros, sabemos que tenemos ese proceso que pasa. No nos convertimos perfectos de la noche a la mañana. Ese agape no se perfecciona de la noche a la mañana. Es un meta. Cuando está ahí, Dios habita en nosotros. Hace su casa con nosotros, habita en nosotros. Nosotros somos familia. Tenemos su espíritu. Es como con nosotros y lo queremos que sea en nosotros, que habite en nosotros. Es el templo de nosotros que Él está construyendo. Vemos aquí en la Biblia, en la conversación bíblica que tuvimos antes hoy día. Él habita en nosotros. Si continuamos aquí, en 1 de Juan 4, vayamos a Jesucristo. Habla aquí, habla de este mismo tema, como están instruyendo sus discípulos en ese momento, sus discípulos ahora, que somos nosotros, exactamente lo que esta palabra habitar, qué significa para el Padre Jesucristo, que nosotros podemos ver nuestras vidas, que ellos pueden hacer su casa en nosotros, para que pueda habitar en nosotros. Juan 14, 23. Juan 14, 23. Juan 14, 23, una vez más está hablando aquí. Jesucristo dijo, el que me ama, que agape, él va a guardar mis palabras. Y hay algo aquí interesante. Jesús respondió y dijo, el que me ama, cuando se conoce o iglesia en este mundo, que no están cumpliendo, guardando la palabra de Dios, no significa lo que es agape. No saben lo que este amor a Jesucristo está hablando aquí. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará agape, y nosotros vendremos a Él y haremos morada con Él. Es algo maravilloso, lindo. Usted no quiere que Dios venga y habite con usted dentro de ti. No quiere su espíritu. ¿Acaso no quiere ser su Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, haciéndonos uno con Él? Ese mismo espíritu, ese mismo agape que estaba ahí entre Él y yo, que nos une unos a otros, también ellos con las personas de todo el mundo y cada uno que Él ha llamado. Todos estamos unidos. Unas veces escucho personas hablan acerca del amor. Jesucristo nos ama. ¿Qué significa? ¿Qué estamos hablando? Que el mundo va a hablar del Jesucristo te ama. Yo veo la música cristiana. La música cristiana tenemos que mirar algunas veces. Habla acerca de Jesucristo amándote. Jesucristo te ama. Tienes que amar a Jesucristo. No tiene nada de malo amar a Dios. Pero no es el agape que Dios está hablando. Algunas veces tenemos las iglesias de este mundo que dicen, solamente ama a Jesucristo, Dios te ama. Sí, no hay problema con eso. Pero realmente disminuye su significado y lo hace menos profundo, menos superficial. Tenemos que mirar tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que dejar que la Biblia nos enseñe, nos guíe. Y no otras ideas que están viniendo de otras iglesias, música que se infiltra y realmente hace y simplifica lo que el mandamiento Jesucristo nos dio. Así vemos aquí, si usted me amas, voy a hacer mi morada, voy a hacer una casa contigo. En capítulo 15 habla, muy interesante aquí, cómo Dios, cuando Él habita en nosotros, versículo 7, si habitas en mí, y permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros, están viviendo por la verdad, por eso es lo que te separa del mundo. Si usted habitas en mí y mi palabra habita en ti, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como las oraciones son respondidas, no en la forma que tú quieres. Relativamente hablando, tiene que estar viviendo la forma que Dios quiere que vivamos, la forma que Él nos llamó para que vivamos. Por esto, versículo 8, por eso es glorificado mi Padre.
Todo lo que hagamos tenemos gloria a Dios. Por esto mi Padre es glorificado, en que llevéis mucho fruto, así seas mis discípulos. ¿Cuál es el primer fruto que menciona en el Espíritu Santo? Es amor. El primer fruto es amor. No significa que es algo que está perfeccionado, pero es muy, muy, muy importante, porque si Dios es agape y Jesucristo es agape, y con los discípulos, escuchamos, dice que no es suficiente que los discípulos escuchen a su maestro. Él se convierte como su maestro, y entonces tiene que convertir nosotros también. Y toma autocontrol con los frutos del Espíritu, las elecciones que agape empieza a definir. Es un proceso de toda la vida de convertirnos como es Él, convertirnos en agape como Él es. Por eso mi Padre es glorificado, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, así seáis mis discípulos. Si eres su discípulo, estas cosas van a empezar a mostrar. Es muy diferente 5 años atrás, muy diferente el año pasado, muy diferente. Va a la iglesia 24, 25 días, tiene mucha experiencia. Usted puede pasar a otros que son nuevos en la iglesia, como pasamos a nuestros niños que han nacido en nuestra familia físicamente. Es parte de la familia de Dios. Todos estamos aquí, estamos entendiéndonos unos a otros, orando unos a otros, amándonos unos a otros, unidos como uno por el propósito de Dios para todos nosotros. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, como el Padre me ha agape, así también yo os he agape, yo os he amado. Permaneced en mí, agape, si guardéis mis mandamientos, si guardéis mis mandamientos. Todos los estatutos en Deuteronomio, hemos leído en Deuteronomio, todas esas virtudes, estándares de virtud que Moisés habló a Israel, esas cosas que hemos aprendido, que tenemos que repasar de vez en cuando. Hemos leído estas cosas antes. Si usted guarda mis mandamientos, va a habitar en mi amor, agape, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su agape, amor. Viviendo como Jesucristo vive. Así que habite en sus mandamientos. Viva la verdad, como hemos hablado, que Dios va a habitar en nosotros. Usted no tiene que ver primero de Juan 3. Vayamos aquí. Vemos el versículo 12 aquí. Aquí habla que Dios habita en nosotros y su amor ha sido perfeccionado. Versículo 17, repite una vez más. Es el 1 de Juan 4. Ha sido perfeccionado para que tengamos de nuevo en el día del juicio, porque como Él es, si somos, 1 de Juan 4, 1 de Juan, aquí hacen muchos comentarios. 1 de Juan, aquí no hay temor en agape, no hay temor en agape. Vivimos en un tiempo en este mundo, puede haber temor, Vemos cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos, que condiciones pueden deteriorarse rápidamente, muy rápidamente, si esa es la voluntad de Dios. No hay diferencia quién gana las elecciones. Cosas pueden muy rápido pueden pasar. Podemos encontrar en los tiempos muchos meses, tal vez menos, completamente diferente de lo que estamos ahora. ¿Acaso nos hace temerosos? ¿O entendemos que es el plan de Dios? Entendemos que amamos a Dios, que confiamos en Él completamente. Aquí está en la Biblia cuál es su voluntad, su palabra es verdadera. ¿Acaso agape a Dios? ¿Lo amamos a Él? Eso es lo que vemos, porque el amor ha sido perfeccionado en nosotros. El versículo 18, no hay temor en el amor, pero el perfecto amor está bien. En el amor no hay temor, sino en el perfecto amor echa fuera el temor. Va a haber un tiempo de paz en este mundo, como esa verdad de Dios se desarrolla en el mundo que va a venir. Y el agape de este mundo también. No hay temor en agape. No hay temor en Jesucristo.
Él sabía lo que iba a pasar. A él, como estaba ahí en el 14 en la Pascua, o en lo que iba a pasar, lo que iba a pasar al siguiente día cuando lo iban a crucificar. No trató de salir de la situación, pidió a Dios que esa copa podía pasar, pero la respuesta fue no y procedió con el plan. ¿Cuál era el plan? Como usted y yo lo hacemos, como Dios nos pide lo que hagamos. Primero de Juan, si está en Primero de Juan, vayamos al libro de Hebreos. Así que vemos que aquí que Jesucristo fue perfeccionado. Como Jesucristo fue perfeccionado, vivió una vida perfecta, incluso como Él padeció en la vida, tenía que atravesar un proceso para convertir lo que Él se convirtió en nuestro Salvador, el único Salvador del mundo. No hay otro Salvador, no hay otra religión que tiene otro Salvador, solamente Jesucristo. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, hablando de Jesucristo, porque convenía aquel por cuya todas las cosas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfección, acciones del amor, la salvación, ese es Jesucristo, al autor de la salvación de ellos, perfecto. Que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a través de los sufrimientos. Atravesó sufrimientos y ese agape fue perfeccionado. Ya era perfecto, ya dijimos, nunca pecó Jesucristo. Fue perfeccionado por esos sufrimientos. Vayamos ahora al capítulo 5, versículo 8. Y aunque ya era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ya era perfectamente obediente. Vivió por todos los mandamientos que Dios había establecido antes de la fundación de este mundo, que el mundo ha conocido. Han estado antes de Israel. Aún así, fue un hijo, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Versículo 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Jesucristo iba a ser perfeccionado, su agape iba a ser perfeccionado para que Él pueda convertirse en un Salvador eterno para todos. Sufriendo fue parte de esto. Sufrimiento es parte de eso. Como Dios nos ama porque Él nos ama o agape a nosotros, porque quiere que estemos en su reino, quiere que seamos parte de su familia. No puede ser que no tengamos sufrimiento. Vemos eso como leemos la Biblia. Nos fortalecemos en fe, en paciencia, más cerca de Dios conforme vamos a atravesar estas cosas. En Hebreos 12. Veamos aquí en Hebreos 12, versículo 5. Habla aquí, habla del castigo, nada que ser corregido. No quiero toda la vida que todo está bien, todas las personas alrededor, pero hay tiempo adecuado para tener el agape a su perfección. Esto incluye, como vemos aquí, como convertimos en Dios, incluye algunas veces que no puede ser tan placentero. Versículos Hebreos 12, 5. Aquí dice, y has olvidado la exhortación que como hijos de Dios se dirige diciendo, hijo mío, dice Jesucristo, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, el que Dios ama, agape, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es parte del proceso. No disfrutamos como Dios está trabajando por cada uno de nosotros para convertirnos como Jesucristo. Hay cosas que vamos a tener que enfrentar en la vida, vamos a tener que erradicar de nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si realmente lo amamos agape a Él, vamos a hacer eso. Vamos a escuchar lo que Dios tiene que decir. Así que he hablado bastante aquí, pero un poquito más. Voy a tomar más tiempo
Es parte de una definición, podemos añadir perfeccionamiento. Vayamos ahora las palabras de Jesucristo en Juan 3, otra vez, en Juan 3, otra vez. Jesucristo, este versículo, Juan 3:16. Juan 3:16, todos conocen este Juan 3:16. Porque de tal manera agape Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, dio su vida. No se importó por sí mismo, por el sufrimiento que iba a atravesar. Conocía esto, pero lo hizo de todas formas porque nos amó, agape a nosotros. Es parte de la definición de agape, lo hizo por otros, lo hizo y fue el sacrificio último. En Juan 15:12, incluso nos dice, ¿podemos dar nuestra vida por nuestros hermanos? Puede ser difícil decirlo, pero cuando viene el momento, si ese agape ha sido perfeccionado, vamos a ser deseosos de dar nuestra vida por otros, de dar nuestras vidas por otros, poner nuestras vidas por otros. Un buen ejemplo de lo que agape es en la historia del buen samaritano. Esa historia está en Lucas 10. En Lucas 10, yo quiero parafasearlos un poquito aquí. Quiero para que ustedes saben la historia del buen samaritano. Un hombre fue asaltado, estaba al lado del camino y estaba indefenso. Y un levita, un hombre de Dios, supuestamente le ve y pasa y no hace nada. No tiene el tiempo para ayudar a este hombre. No lo conozco no lo conozco. ¿Por qué voy a ayudar? ¿Por qué voy a parar? Un sacerdote viene y lo ve al lado y lo ve y dice, ni siquiera voy a pretender que ni siquiera está ahí. Y luego un buen samaritano, de todas las personas, un samaritano que los judíos despreciaban, el buen samaritano viene y él ayuda a ese hombre, lo cuida a ese hombre. Vayamos ahí en Lucas 10, en Lucas, para entender y se ponga en esa posición, en Lucas 10. Si usted ve a alguien que usted no sabe, que no tiene ninguna relación con usted, esa persona, y usted le ve y está en una situación, como por ejemplo aquí, estamos hablando, ¿qué haría usted? Esto es lo que el buen samaritano dijo, Lucas 10, versículo 34. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Cuando regrese, yo te pagaré. Notemos ahora las cosas que hizo aquí. Notemos todas las cosas que hizo el buen samaritano. No había relación entre ellos, ni siquiera conocía a la persona que estaba ahí. No era un amigo o un conocido. No había ninguna relación física entre ellos, pero tomó el tiempo para llegarle al lugar y pagar por su cuidado, Y luego regresó y pagó más y le dijo, si algo necesitas más, hazme saber. Completamente sin darse de sí mismo. Nunca pidió algo en retorno. Nunca le dijo al hombre, págame cuando ya te recuperes. Le dijo al mesero, cualquier cosa que necesites, dime que yo voy a pagar. Estaba deseoso de hacer cualquier cosa que necesitaba sin importar de su propio interés, sin ningún deseo de ganancia. No había ninguna obligación. Ese amor de agape, que él mostró ese amor agape a ese hombre. Y ese ejemplo, vemos aquí un buen ejemplo poderoso, lo que significa agape. Ese es un ejemplo. No era filia, no era storge, no era eros, pero era agape, un tipo de amor diferente, interés por interés de otros. Romanos 5. Romanos 5, vemos aquí Dios
Romanos capítulo 5, versículo 5. Aquí vemos el amor de Dios hacia nosotros. Versículo 3. Pablo aquí hablando a la iglesia del Nuevo Testamento, no solamente nosotros glorificamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Sabemos que la verdad tenemos fe en Dios. Con lo que Él dice, lo que Él promete, lo va a hacer. Y la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el agape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que nos fue dado. El agape de Dios ha sido vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No lo merecíamos. Lo hizo sin ninguna obligación. Agape. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cómo recibe el Espíritu Santo? Hechos 2:38, arrepentís, he bautizado, genuino arrepentimiento, no el arrepentimiento que usted escucha en los ministros en la televisión. Di esta oración y Dios te ha perdonado. No es una simple oración de repente, es convirtiendo nuestro camino de vida y realmente disgustándonos de lo que éramos antes, poner al antiguo hombre en la muerte y aceptar el nuevo hombre que Dios crea, bautizar para recibir el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo puede empezar a enseñarnos a hacer cosas, una nueva creación. Dios nos ve, nos está viviendo nosotros, Espíritu Santo en nosotros, empezar como Él piensa, actuar como Él piensa, darnos cuenta en el pasado no era la forma de hacerlo. La antigua forma de pensar debe desaparecer porque tenemos ahora el Espíritu Santo que está en nosotros. Con el Espíritu Santo usted puede entender agape. Sin el Espíritu Santo no puede entender lo que el agape que Jesucristo ha hablado. Sin mirado en la Biblia, Jesucristo, las palabras de Dios, usted no puede entender agape. Hechos 5:32 dice, si obedecemos a Dios, vayamos a los versículos, veamos aquí realmente, Hechos 5:32, 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Agape a través del Espíritu Santo, 1 Corintios 2. Ahora entendemos la verdad de Dios por el Espíritu Santo en nosotros. Podemos entender agape por el Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora podemos convertirnos en el proceso del fruto del Espíritu, el cual es agape. Según Timoteo 1:8-7 habla del Espíritu Santo, dice, es el espíritu de poder, agape, amor, y una mente, amor, pues el Espíritu Santo, que usted y yo, que tiene, si hemos sido bautizados, estamos viviendo que Dios nos ha llamado. Quiero sacar aquí un resumen, ¿qué es agape? Lo que vamos a repasar ahora. Jesucristo ha dicho en los ejemplos que hemos visto aquí en la Biblia. Agape es una prueba que somos discípulos. Si somos sus discípulos, si somos realmente discípulos, convertirnos como es Él, agape va a estar entre nosotros. Las personas van a ver a Jesucristo, dijo. Ellos van a conocerlo, el mundo va a conocer que son mis discípulos. Si tienen agape por unos a otros. Si no tenemos agape por nosotros, estamos perdiendo algo que Dios quiere que nosotros hagamos, que Dios quiere que hagamos. Si tenemos agape, es la herramienta de unidad. Si no tenemos unidad,
Si hay esas dos divisiones, entonces debemos entender lo que agape significa, lo que debemos estar haciendo. Agape es una prueba de que somos discípulos. Es sin interés propio, interés por otros, no motivado por emociones, lo que vamos a recibir, pero es lo que es mejor para el bienestar de otros. Comienza con acción. Es una elección. Agape es una elección, no es natural. No es algo natural. El buen samaritano hizo una elección. Jesucristo tomó la elección de continuar, sacrificarse a sí mismo, porque usted y yo, por los pecados, comienza con acción, es tu acción y no depende en que otras personas nos tratan. Si Dios está pensando cómo tratamos a Él, Jesucristo nunca nos hubiera dado su vida. Es un autosacrificio, perdón, dando nuestro tiempo, porque es mejor para el bienestar de otros, sin importar parcialidad, sin discriminar a otras personas. De la misma forma, hacerlo por otros, no solamente las personas que conocemos, a los cuales nos interesan, pero lo hacemos por otras personas. Agape no es un sentimiento, no es solamente una emoción. Va a crecer, puede crecer en conocimiento. Muchas personas que conocemos en la iglesia, filio, sí, hemos sido hermanos y hermanas. Podemos decir eso, pero agape no es el sentimiento, es una motivación por acción que es el sacrificio, amor. Voluntariamente sufrimos inconveniencia y todo tipo de problemas, incluso muerte, por el beneficio de otra persona, sin esperar nada a cambio. Y viene como resultado del Espíritu Santo. Y viviendo la vida, el camino de Dios, y entendiendo la dedicación de la verdad. Vayamos a Mateo 5. Algo más que añadir aquí, algo más que podemos añadir. Mateo 5:43. Mateo 5:43, algo difícil como seres humanos, no es algo que viene naturalmente. Jesucristo también habló acerca de esto en el Sermón de la Montaña. Mateo 5:43 dijo, has escuchado que has dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es la forma carnal, natural de hacer cosas. Yo te amo, si me amas, si usted está de acuerdo, si algo negativo de cerca mío, usted debe dar un enemigo y aborrecerá a su enemigo, dice la Biblia. Pero yo os digo, agape a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Haz todas estas cosas, ¿por qué? Por el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Agape a tus enemigos, agape a tus enemigos, agape a sus enemigos. Agape transcende la emoción. Agape transcende esos sentimientos, cómo sentimos acerca de esa persona. Usted quiere lo que es mejor para ellos y sigue la voluntad de Dios, aunque tal vez usted no esté de acuerdo, no quiera hacer esto. Usted escoge, es la voluntad de Dios. Es lo que Él quiere. Quiere unidad, quiere agape, quiere la verdad. Y algunas veces yo tengo que sacrificar a mí mismo y nunca, pero seguir a Dios y amarle. Quiero amar a Dios con todo el corazón, pero también agape tus enemigos. Esto puede serle pasar con la experiencia de Dios. Eso solamente puede pasar. Es la forma que podemos ser como Jesucristo dijo cuando Él estaba allá, siendo crucificado ese día, cuando miró a las personas que causaron todo eso, que le clavaron esos clavos en sus manos. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Eso es como Stephen, cuando estaba siendo apedreado, dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Ese fue el agape en ellos, el amor que amó toda la humanidad, y fue bien en el futuro que Dios, porque Dios ama a toda la humanidad, quiere que nadie, todos, que se pierda.
pero que todos vengan al arrepentimiento, que es el primer paso hacia la vida eterna. Convertir a Dios con todo tu corazón, mente y hacer las cosas que Él diga. Agape. Piensa acerca de eso, agape. Mira el tiempo que Dios habla acerca de agape. Estudie y construyamos nuestras vidas. Debemos concluir ahí 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Qué importante es a Dios. 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. El Antiguo Testamento, en la versión de la Biblia dice caridad, en la versión dice amor, caridad, es la palabra agape. Esta palabra agape que el mundo no sabe cómo definir. Strong Concordancia no sabe lo que es, el diccionario inglés no sabe cómo definir. Jesucristo la definió para nosotros. 1 Corintios 13, 1. Si habrá lenguas humanas y angélicas, si no tengo agape, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Solamente soy como ruido. Tengo que tener agape. Un nuevo mandamiento les he dado, que usted agape unos a otros, como dijo Jesucristo. Como yo te agape. Y aunque tuviera la profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviera toda fe, de tal manera que traslada los montes. Eso es increíble, no podemos hacer esto. Y hoy día, y tengo todas estas cosas, puedo remover, trasladárselos, y si no tengo agape, nada soy. Qué importante es para Dios que nosotros conozcamos por nuestro agape. Está activamente trabajando y pidiendo a Dios, enséñame cómo desarrollar agape en mi vida, enséñame lo que quiero saber, muéstrame, dame la oportunidad para desarrollar agape. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, ¿qué más sacrificio puedes dar? Y no tengo agape, de nada sirve. Qué importante es a Dios. El amor, agape es sufrido, es benigno, no envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no ha sido indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, no se goza de la verdad, pero más se goza de la verdad, más se goza de la verdad. Lo mismo que usted y yo hacemos. Versículos 8, agape, una palabra amor que nunca falle. Que nunca falla. El tipo de amor agape nunca falla. Viene de Dios y del Espíritu Santo. Versículo 13. Y ahora dice agape, y ahora permanece la fe, el agape, pero el mayor de todos ellos es agape. Y Pablo dice, seguid el agape, seguid el amor. Sea diligente, persíguelo, sea diligente y practícalo. Seamos dedicados a agape. Dediquémonos, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos como su iglesia. Estemos dedicados a la verdad, dedicados a agape, dedicados a Él. Y gracias por su dedicación al compromiso que usted va a mostrar a Él y unos a otros, como juntos desarrollamos agape entre nosotros para que el mundo sea que somos discípulos de Jesucristo.